¿Se acuerdan de la imagen del ejército americano con el tío Sam? Con el dedo apuntando y le decían, te necesito, cuando estaban haciendo esa invitación a luchar para ir a la guerra. Sí conocen, sí son familiares con esa forma, con esa figura del tío Sam con el dedo. Pues así, de esa misma manera, ¿verdad? Dios estaba en ese momento y está en este momento diciendo, ¿sabes qué? Te necesito para mi obra. Dios es espíritu y necesita, sí, poseernos para actuar. De la misma manera que los demonios lo hacen, poseyendo a un individuo, poseyendo a una persona para actuar y hacer maldad, también Dios necesita a sus hijos, a sus obreros, para orar, para hacer el bien. ¿Sí? Así que es increíble cuánta maldad puede llegar a ser retenida simplemente por la acción de un solo hombre cuando nos decidimos a estar del lado de Dios. Dios andaba en búsqueda de alguien como Abraham, ¿sí? El personaje de Abraham que intercedió a favor de Sodoma. Pero lo único que cuando Dios habló a Abraham, ya Sodoma no había un intercesor y el juicio vino. Y no así en el caso de Moisés. En un momento dado Dios habló con Moisés y le dice que va a destruir a la nación, que va a destruir al pueblo. Pero ¿qué hace Moisés? Conocemos la historia. Él se coloca en la brecha, se coloca, ¿verdad?, como un intercesor entre Dios y el pueblo. Habla a Dios. Moisés le habla a Dios con pasión, intercede hasta el punto de ofrecer su misma vida a cambio de la del pueblo. Y mira cómo Dios vio esa acción ahí en el Salmo 106, 23. Sabes que tú y yo estamos aquí por la oración y la intercesión de personas. Yo lo puedo decir de mi suegro, porque él oraba por las esposas de sus hijos. Y cuando yo vine a los pies de Cristo, yo me pregunté y le preguntaba a Dios, ¿quién oró por mí? Y sí, Dios me reveló, donde yo sabía que don Lupe como pastor. Pero después me reveló un nombre, Genoveva. Y Genoveva era una niña que estaba conmigo quinto año de primaria. Para todos era una niña rara porque usaba faldas largas, cabello largo, y todos le decían aleluya. Pero a mí me gustaba andar con Genoveva, porque era una niña dulce, era una niña inteligente, era una niña que vivía cruzando la calle, allí en la esquina, ahí tenía su taller de carpintería. Así que cuando cualquier cosa que se me atorara con la tarea, yo podía cruzar la calle, me daban permiso e iba a su casa. Y sí, había algún ambiente, se sentía el ambiente de paz, se sentía el ambiente de amor, porque eran creyentes, porque conocían a Dios. Y cuando fui salva, cuando me convertí al Señor, yo dije, hey, Señor, ora por mí. Y sí, y yo sé que don Lupe, pero dijo, Genoveva. Él nomás estuvo un año, después se cambiaron, se fueron a otro lugar, ya no supe de ella. Pero ahora la recuerdo y doy gracias a Dios por su vida, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se apellidaba. Y el Salmo 106, 23, yo creo que ya estaba listo. Dice así, Dios, 23, en la nueva versión internacional, ¿está bien? Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo. ¿Por quién? Por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no?
cómo tú y yo podemos interceder, actuar, mediar, y el efecto que la ira y que llegue a tal persona, la misericordia, la sanidad, la respuesta para la necesidad de otros. Por eso es bien importante reunirnos y venir a la oración. Ahora, si tú unes lo que dice Ezequiel y lo que dice de Moisés, ciertamente hay una diferencia, ¿verdad? Porque en Ezequiel vemos que dice, para que yo no la destruyera, dice, pero yo no lo hallé. Hablando de la profecía, hablando de lo que estaba buscando en Israel. En el caso de Judá no hubo nadie que se parara en esa brecha. Y en el caso del pueblo de Israel, en una etapa más temprana, él estaba dispuesto a destruirlos de no haber sido por su siervo Moisés, su escogido, que se puso en la brecha delante de Dios a fin de apagar su ira para que no los destruyera. Y cuando uno lee el texto bíblico, ahí en Ezequiel 22:30, y si tú lees todo el capítulo de Ezequiel, el capítulo 22, tú vas a entender por qué Dios quería destruirlos. Tú vas a entender cuál era la condición en que el pueblo, la nación de Israel, estaba en ese momento. ¿Y cuál es el título ahí? Los pecados de Jerusalén. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos verlo con claridad y que de esos tiempos bíblicos, como dice ahí, los pecados de Jerusalén a nuestros tiempos, ¿sabes qué? Hay mucha similitud. O quizás estamos en un punto quizás peor. ¿Sí? Y donde radica nuestra responsabilidad como iglesia, pueblo de Dios que somos en un tiempo como este. En los textos anteriores, en Ezequiel 22:25, habla de sus profetas, de los profetas de la nación, de los profetas de Israel. Dice, han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. ¿En qué versión? Esa es la Reina Valera, la que yo tengo, y la nueva versión internacional. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. ¿Sabe que de la misma manera que hoy en día en muchas iglesias, muchos predicadores de la prosperidad, ¿sí?, le han quitado sus posesiones al pueblo de Dios? Y Dios agrega en contra de esos profetas que muchas veces, viendo falsas visiones, se atreven a adivinar mentiras, diciendo, así dice el Señor, cuando el Señor no lo ha hablado. En Ezequiel 22:28, hablando de sus profetas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así dijo Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Muchas veces encontramos gente así, ¿sí?, sacerdotes, predicadores que vienen y dicen, así ha dicho el Señor. En Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. ¿Podemos la Reina Valera, Alexis? Entonces estoy en la nueva versión. La siguiente,, Alexis.
22, 26. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención a mis sábados y he sido profanado entre ellos. Sí, hay predicadores que dicen, no te preocupes, ya la sangre de Cristo está ahí, y tú te arrepientes y puedes volver a pecar y no pasa nada. Hoy tenemos predicadores, líderes del pueblo, que pudiéramos hacer una acusación similar a muchos de nuestros líderes, a muchos de los predicadores, ¿sí?, que no han enseñado la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es sagrado, lo que es profano, lo que es inmundo y lo que es limpio. Los profetas y los sacerdotes y los príncipes de la nación, Ezequiel 22, 27, hablando de los príncipes, los jefes de la ciudad son los que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas con tal de lograr ganancias injustas. ¿No se le hace un poco parecido a lo que vivimos hoy en nuestra sociedad actual? De los príncipes dice, han contribuido al derramamiento de sangre, gobernadores, presidentes. ¿Qué sabemos de los 43? No hay justicia. De los sacerdotes dice, no han sabido enseñar el pueblo acerca de la santidad, de la consagración, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. De los profetas dice, se han apoderado de las riquezas del pueblo. Y en esas condiciones la nación cayó. Y cayó por dos razones: por su propio pecado, por su propia iniquidad, y segundo, ¿sabe por qué? Por la ausencia de alguien que se interpusiera, que se colocara en la brecha como Moisés lo hizo, para ver si Dios pudiera detener el juicio. Pero no apareció ni una sola persona. No apareció Moisés, como donde Dios nos lo dice en el Salmo 106, 23, que le atribuye a él la detención de ese juicio a la nación, al pueblo. Yo creo que cuando nosotros vemos el panorama tanto nacional como internacional y estamos viendo que estas condiciones son similares, ¿sabe qué? Yo creo que ya Dios está diciendo, ponte en la brecha, empieza a clamar. Cuando nosotros nos percatamos cuál es hoy la condición en que se encuentra lo que se está enseñando en las escuelas. El otro día la diputada Eva María Vázquez nos decía, ¿saben qué? Yo estoy pidiendo ayuda a las iglesias, porque es necesario que nos levantemos y vayamos a las marchas, porque están permitiendo en las escuelas la libertad de género. Es una propuesta de ley para que ahorita hay una propuesta de ley, creo que son 13, creo que son 16. Está pagado, ¿no? Bueno, en Baja California ahorita hay una propuesta de ley que son 13 de los 16 diputados que están a favor para que se acepte el matrimonio entre hombre y mujer, y que puedan adoptar hijos. Y eso va en contra del matrimonio como lo concebió el Señor. Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice que creó a Adán y a Eva. Entonces, hay una tendencia ahorita, y entonces están esperando que venga la Navidad y estas fechas para que la gente, ahorita hay cristianos y de todas las denominaciones, católicos, cristianos, evangelistas, evangélicos, de todo.
y están defendiendo la familia, el matrimonio. Pero tienen que estar ahí, porque ellos están esperando que vengan las fiestas y el 25, por ejemplo, que la gente no hay nadie, que está festejando, hacer la reunión y aprobar la ley. Ella misma nos comentaba. Entonces nos dice que la apoyemos. Ella misma nos comentaba que, dice, por lo regular la gente en el Palacio de Gobierno salimos temprano en estas fechas porque queremos ir a preparar nuestros regalos, de compras, pero qué curioso es que ellos se quedan trabajando hasta altas horas de la noche. Entonces dice, algo va a pasar, algo se está cocinando, dicen, y necesitamos unirnos, necesitamos orar, necesitamos interceder. No sé si es cristiana, creo que es católica, pero digo, una mujer que está buscando el bien, que tiene una conciencia sana, que sabe bien que esto no está bien. Dios, y lo mismo pasa en nuestro país, en todo el país, en todo el mundo. ¿Sí? Dios nunca ha dejado a su pueblo, a su nación, a Israel, a su pueblo injertado, adoptado, que somos tú y yo, a creer en Jesucristo, sin que nos advierta, sin que nos enseñe, sin que nos diga de las cosas que se vienen. Así que siempre hay alguien, va a utilizar a alguien que nos advierta, ¿sí?, acerca de cómo estamos, de lo mal que estamos, para interceder y para cambiar la dirección de nuestra vida. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, y que usted cuando hace algo malo inmediatamente viene esa vocecita: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo dijiste? ¿No es así? Así también pongamos nuestras antenitas espirituales bien alerta y sabemos y lo vemos, lo olemos, que hay algo que no está bien ahorita. Si son una mayoría los que van a aprobar eso, que está el país revuelto de la política ahorita, ¿por qué lo dejamos? Hay algo en el que tenemos que fijar nuestras bases. Nuestras bases son, ¿en quién nos guiamos? En sus principios. Y dice que el dicho pueblerino, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Es que el problema es que no nomás en Baja California. En Jalisco, ahorita, en México, se acaba de aprobar una ley en el DF, que los niños ahora van a decidir qué sexo son. Si él se siente mujer, aunque sea hombre, en el acta de nacimiento le van a cambiar que ahora es mujer. Y si es hombre y se siente mujer, pues al revés, pues lo van a cambiar. Porque dice la diputada que ellos tienen derecho a exigir como ciudadanos niños, ¿no? O sea, hay una aberración muy grande, pero aquí la pregunta que Dios hace: ¿habrá un hombre en la tierra que pueda interceder? Fíjate, pide uno. Al menos ahí en ese caso estaba pidiendo un hombre. No sé si te fijas en el 30, dice: yo he puesto entre ellos a alguien que se interponga. 22:30, hijo. 22:30, sí, ahí está. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Pero dice a alguien, o sea, es una sola persona, es una lo que anda buscando. El otro decía, la otra versión decía un hombre, pero es uno. ¿Habrá? Y se está poniendo las cosas de color de hormiga, que ya se está poniendo la ley en que si algún pastor, algún psicólogo, algún psiquiatra, si quiere, ven los papás, ver esa posición o esa condición en la de su hijo que se cree mujer o se cree hombre, y bueno, sabes que vamos a hablar con el psiquiatra, vamos a hablar con el psicólogo, vamos a hablar con el pastor, a ver qué pasaba. No. Va a haber represalia, va a haber multas, va a haber todo, o sea, no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Así que necesitamos, como dice el señor Pedro, la unión hace la fuerza. ¿Sí? Clamar y hay un costo, sí. Hay un costo, claro que sí. Pararse en la brecha es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. ¿No es así?
porque estás del lado de Dios. Eres su voz en la tierra. Y es un privilegio que nosotros no merecemos, pero también es una responsabilidad bien pesada, porque ¿sabe qué? Es asumir, experimentar riesgos, sacrificios, críticas, rechazos, celos, envidias. No te van a entender. A lo largo de la historia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia, desde que Cristo murió no ha habido un solo tiempo donde los hombres de Dios, los que se han parado en la brecha a favor de su pueblo, no hayan experimentado todas y cada una de esas experiencias, de esos sentimientos, de esas emociones, críticas, riesgos, rechazos, celos, envidia. Dice la palabra de Dios que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Estamos preparados para eso? Dios desea que estés preparado. Y esas cosas pueden ser intimidantes, ¿no? No, mejor yo no. Hasta que tú entiendes que Dios ha revelado que aún mis peores cosas, mis peores experiencias van a cooperar para bien. El miércoles estaba platicando con Isabel y en su experiencia que ella tuvo de... No puedo decir la palabra perder a su bebé porque sabemos dónde está. Y nadie puede decir que has perdido algo cuando sabes dónde está. Está en el cielo. Y le compartía el día de Unánimes que tuvimos la cena con los pastores. Nos acompañó Alicia y Shano de San Diego y venía Azalia. Azalia, su primer niño a los 7 años, lo perdió, un carro lo atropelló. Y pues es cristiana, no sé de Dios, pero estaba enojada con Dios, seguía enojada con Dios. Tiene más hijos, tuvo más hijos y todo, pero tenía eso ahí que no lo había podido soltar. Y me compartía a Alicia el martes que los vimos ahí, ya hace unos días que digo, y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está Azalia? Fíjate que el hecho de haber ido a Mexicali, a Unánimes y escuchar ese lo que dijo, es totalmente otra. Y yo le decía a Isel, ¿sabes una cosa? Es que tú diste a luz. Tú diste a luz, el propósito de Dios verdaderamente. Y quizás tu bebé no está aquí en tus brazos, sabes que está en el cielo y que lo vas a ver y lo vas a tener a todos porque no es el primero que se le ha ido. Pero tú verdaderamente diste a luz. Y hay muchas hijas que estás teniendo, porque de lo que está escribiendo, de lo que Dios le está dando a raíz de esa experiencia, ha recibido muchas otras en Facebook, otras palabras de mujeres, de lo que está expresando. ¿Sabes qué? ¡Wow! Soy libre. No lo había visto así. Oye, qué bien. Ahora entiendo. Están siendo sanadas. Entonces digo, muchas veces a través de esas experiencias difíciles, verdaderamente es cuando damos a luz a lo que Dios quiere para que puedan otros ser libres. Y no lo podemos entender. Así que ponernos en la brecha va a requerir de un discernimiento espiritual, discernimiento de los tiempos, como ahorita los que estamos viviendo. Aprobó una ley de protección. Por si se estaban durmiendo y despertaron. Trans propuesta. Como no soy
lo va a poner o qué? Okay. Ponernos en la brecha va a requerir discernimiento espiritual, discernimiento de los tiempos y entendimiento de su verdad, de su palabra, conocimiento de la Biblia, ¿sí? En Primera de Crónicas 12:32, fíjese lo que dice. Lo necesitamos como iglesia, lo necesitamos ahora que usted y yo vamos a abrir, se van a abrir esos hogares, esas casas, los obreros que van a dirigir, los obreros que van a estar ahí de auxiliares, ¿sí? Vamos a necesitar ese discernimiento. ¿Qué es lo que hay en esa casa? ¿Qué espíritu se está moviendo para poder ir en contra de ello? Primera de Crónicas 12:32 dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí se nos dice, ¿verdad? De los hijos de Isaacar, David estaba preparando al ejército. Ellos eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Este grupo de hombres que David escoge tenía dos condiciones. En primer lugar, eran expertos en discernir los tiempos, conocían los tiempos, conocían lo que estaba pasando, conocían la situación en la que ellos se encontraban. ¿Cuántos van a ser auxiliares en los hogares de los que estamos aquí? Ore, hay que orar, hay que ayunar para entrar ahí, lugar, y que seamos sensibles a lo que va a estar pasando ahí. ¿Cuáles son nuestros tiempos como iglesia? Usted y yo no podemos ignorar o ser inocentes que lo que está pasando a nuestro alrededor, no podemos ignorarlo. Otra característica de ellos es que sabían lo que la nación, lo que Israel debía hacer. Usted y yo tenemos que saber lo que tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser la oración exacta para quebrar, para eliminar lo que esté ahí? Dado este tiempo, dado estas condiciones, dado el discernimiento que Dios le había dado, en adición a esto, la gente tenía experiencias para saber cuál era el curso de acción. A lo mejor usted va a ver imágenes ahí en esa casa. ¿Cuál va a ser el curso de acción con esas imágenes que va a haber ahí? A lo mejor va a haber una imagen de la disque Santa Muerte. ¿Cuál va a ser el curso de acción a tomar ahí? Y es por eso que David escogió a los hijos de Isaacar, porque tenían ese discernimiento. Pararse en la brecha. ¿Cuál es el primer punto? Tener que discernimiento espiritual, discernimiento de los tiempos, entendimiento de su palabra, de su verdad. Otro de los puntos bien importantes al ponernos en la brecha va a requerir confianza en Dios. Confianza en Dios. Confianza para creer que Dios nos escucha cuando oramos. Y que de la misma manera en que Moisés intercedió y fue escuchado, e hizo una diferencia, de esa misma manera sabe que nuestras oraciones van a ser escuchadas y se va a hacer una diferencia en esa casa. Amén. Si nosotros no tenemos el convencimiento de nuestras oraciones, ¿sí?, que van a ser movidas por el mismo Dios, que van a ser usadas, que van a ser escuchadas, que van a ser respondidas, ¿sí?, entonces no nos paremos en la brecha. Mejor dígale al apóstol, ¿sabe qué?
mejor yo no voy porque no tengo esa confianza en Dios. No creo que Dios me pueda usar. ¿Sí? Porque la brecha es precisamente para eso, para poder ser instrumentos de Dios en ese lugar. También pararse en la brecha va a requerir cultivar la santidad en nuestras vidas. Y me emociona, ¿sabe qué? Me emociona cuando escucho al pastor Macías y nos hace esa invitación. ¿Sabe qué? Simplemente vamos a hacer la invitación al hogar, a la casa. Dice, ¿sabe qué? Si fuma, mientras estamos en el grupo, no lo haga. Si se le salten los alacranes y las culebras, trate de tener acción y dominio de su lengua. O sea, de verdaderamente que el Espíritu Santo que vamos a invitar que venga a esa casa quiera estar ahí, buscar esa santidad, esa oración. Cultivar la santidad en nuestras vidas, recordando que la oración del justo es poderosa y puede mucho y es eficaz, como dice Santiago. ¿Sabe qué? Porque si nosotros no nos y queremos y oramos, pues ¿sabe qué? Nuestra oración nada más va a llegar al techo, no va a ser contestada. De la manera que la oración que hace una persona que vive en pecado, la oración que hace una persona que vive en pecado es una oración debilitada. Es una oración que, como le digo, no va a llegar, no va a pasar el techo. Así que nosotros debemos creer, tener ese temor de Dios, el deseo de consagrarnos, el deseo de ayunar, el deseo de cuidar nuestra vida en santidad. Otra de las cosas también que implica pararse en la brecha, como lo dice el apóstol Pablo, que nos lo dijo ya hace 2000 años atrás, cuando lo escribió en Efesios 5:16, que nosotros no podemos ser necios, que más bien nosotros debemos ser sabios, porque los tiempos son malos. En otras palabras, estos tiempos no están para que usted y yo nos durmamos en nuestros laureles. Y esa es una de las cosas que ocurre en las iglesias, en la medida que la iglesia va creciendo, que la iglesia se va desarrollando. Sí, nos hacemos conchudos. Sí, la gloria de Dios está aquí. Sí, la experimentamos, la sentimos, decimos, no, todo está bien, no pasa nada. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y creo que una de las iglesias que sufrió esto, que se durmió en sus laureles, fue la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia intachable en un momento dado, donde Dios la reconoce, ¿sí? Cuando le pasa revista ahí en Apocalipsis, ellos habían sido de aquellos que en su buen entendimiento doctrinal fueron capaces de identificar a los falsos apóstoles, ¿sí? a los falsos maestros, ¿sí? Los expusieron públicamente, pero sin embargo Dios le dice, yo tengo algo contra ti, y es que has perdido tu primer amor. O sea, ¿qué pasó? Es que te dormiste en tus laureles. Y Dios no desea esto de nosotros como renuevo. Dios no quiere eso, ni en tu vida. Esa es una iglesia, es el cuerpo de Cristo, pero ¿cómo está tu casa? ¿Te estás durmiendo en tus laureles? ¿Cómo están tus hijos? ¿Te estás durmiendo en tus laureles?
Y a veces vemos que se están perdiendo y no hacemos nada. Así que ellos descansaron sobre su éxito alcanzado y perdieron su primer amor. Aquí en Renuevo no nos podemos dar ese lujo de repetir esos errores. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice, porque el candelabro será quitado. ¿Y sabe lo que significa el candelabro? La revelación, la luz, el discernimiento. Y si eso nos hace falta aquí, ¿sabe qué es? Es andar en la oscuridad, es andar a ciegas, es no permitir que Dios nos guíe. Y no queremos eso, ¿verdad? Así que de manera que tenemos que reconocer como congregación la enorme responsabilidad que tenemos y que si Dios nos bendice, que si nos hace crecer, que lo va a hacer, ¿no? Vamos a crecer, ¿verdad? Vamos a crecer. Eso es por lo que creemos. Sí, vamos a crecer. Pero vamos a crecer también porque Dios nos quiere dar mayor responsabilidad. ¿Y estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para mayor responsabilidad? Así que estos tiempos, créalo, esos tiempos son para tener valor, es tiempo de desafío, tiempo de trabajo, tiempo de entrega, tiempo de compromiso, tiempo de definición o tiempo de redefinición. Redefinir mi rol en la vida, redefinir mi rol en el cuerpo de Cristo, mi rol en el matrimonio, mi rol en mi familia, mi rol en mi iglesia. ¿Sabe qué? Porque muchas veces ese rol no está definido y no son tiempos para andar así. Un día voy, otro día no voy, amaneció nublado, no me dan ganas, ay, ya me hicieron fushi, ay, no me saludaron, ay, no quiero servir. ¿Cuál es tu rol? Pararse en la brecha es compromiso. Donde me pongan, donde quieran, a la hora que quieran, como quieran. Dispuestos y disponibles. Porque hay gente que tiene uno pero no lo otro. O tiene lo otro pero no lo uno. Pero cuando las dos cosas se juntan, disponibilidad, dispuestos y disponibles, ¿sabe qué? ¡Bum! Se crea y se baja la presencia. Vamos a hacer la diferencia. Va a ver la gente y decir, wow, yo quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí. ¿Sí? Y me hace recordar, ¿sabe qué? Cuando estaba niña que iban y me compraban zapatos. Les digo porque ahora ya no es así. ¿Cuál quiere? Así. Ahí te dejan la caja. Pero no, en mis tiempos, y no hace mucho, cuando estaba niña, salía la señorita, yo estaba con mi mamá, mirábamos en la vitrina, el número tanto, sí, pásale por favor, tome asiento, ahorita le traigo los zapatos. Ok, ya nos sentamos, venía la muchacha con una sonrisa, bien amable, siéntate niña, ya me sentaba, ya me ponía el pie sobre sus piernas, me desabrochaba el zapato, me quitaba el calcetín y luego me ponía otro calcetín y ya me ponía el zapato y digo, párate mija, camina, ¿cómo lo sientes? Muy bien, no, yo sí me quería llevar hasta 10 pares. ¿Y a dónde crees que iba a regresar después a comprar zapatos? Pues ahí, Zapatería León, comercial. Entonces así en eso dispuesto y disponible, cuando la gente venga y nos entreguemos y nos demos como Cristo se dio, yo quiero estar ahí. ¿Pero qué? Se requiere valor, se requiere tiempo, se requiere trabajo, se requiere compromiso, se requiere entrega, se requiere definición. ¿En dónde estoy?
¿Qué trinchera voy a cuidar? ¿Con qué trinchera me voy a comprometer dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo estoy en mi vida matrimonial? Estamos como perros y gatos. Necesitamos santidad y consagrarnos para que otros matrimonios se digan: uy, qué suaves se llevan ustedes, uy, qué suaves están. Ay, ojalá mi matrimonio y mi vida fuera como la de ustedes. Es un ejemplo, ser de ejemplo. Ahorita pertenezco y luego no. Ahorita me comprometo y luego no. A eso se refiere a la escritura cuando dice: porque los días son malos. Porque no te redefines, porque no te ubicas, porque no te comprometes. Los días apremian porque las condiciones lo requieren. Y yo necesito entonces hacer el mayor uso de los tiempos. Si no puedo hacerlo, si yo no tengo una clara definición de dónde yo tengo que estar y servir. Esos son tiempos para hombres y mujeres dispuestos a continuar. Continuar, déjame decirte, batallando, continuar luchando, aún después que tú veas una amistad traicionada. Ya hablaron mal de mí. El honor vendido y hasta pisoteado. Una verdad que fue cambiada. Ay, ¿cómo se las inventan? Aun cuando tú digas: wow, eso es bien comercial, esa palabra está vendida. O cuando tú veas que en ese lugar aún la gloria de Dios no se le da importancia. Estos son tiempos para que cuando hombres y mujeres formados por Dios, de carácter, de fuerte fortaleza moral, vean todas estas cosas. No se amedrenten, no se desanimen y no se echen para atrás. ¿Verdad, Vivi? Porque ese es el momento de levantarse y reconocer que esta es la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, a lo largo de los siglos, y que no va a cambiar, ¿sabe qué? Hasta que entremos en su gloria, hasta que entremos en su gloria. Pero hay que permanecer, hay que quedarnos, hay que estar en la brecha. Es toda la base, como usted dice. Moisés fue tan fuerte y tuvo su premio. Así nosotros también. Estamos muy fuera de contexto, estamos viviendo la modernidad. Pero ¿qué es la modernidad? No es nada. Tu Humanismo. con tu gente que te empiezas a conjuntarte. De ahí nace una iglesia con un poder que terremotos, lo que sea, no te lo va a quitar. Y Dios está esperando. Que nos levantemos. Y nosotros estamos como dormidos. En nuestros laureles, pues. Bien dormidos porque pues, La misma naturaleza gime y dice: por que los verdaderos hijos de Dios nos levantemos. ¿Sí? Porque vea el pueblo de Israel. Sufre, pero está en la gloria, es el preferido. Y nosotros somos los segundos de ellos, pero tenemos el mismo cerebro, la misma para salir de este bache en el que estamos. Pero no nos ponemos las pilas, pues. Estamos sentados en nuestros laureles. Pero pidiéndole a Dios se puede. Sí. Pidiéndole a Dios se puede. No hay, para Él no hay imposible. Con compromiso, claro que sí. Y cuando usted dijo de la hermana esa que tuvo, que se le murió a los 7 años, yo, mi hijo se murió a los 32. Y lo que hice fue, le dije a Dios: Dios, cámbiame la enfermedad. Él tiene 22 años con la enfermedad. Yo agarro su enfermedad para que él tenga su familia. Se murió mi hijo y
no me escuchó, pero nunca renegué de Dios. Los 10 años que sufrí con él, nunca renegué. Por eso me quedó impactado lo de la hermana que se le murió. Es como que te quitaron un brazo, te quitaron una pierna. Sí, claro. Definitivamente. En su voluntad, ¿verdad? Dios sabe el por qué. Así que ese es el momento, ¿verdad? De levantarnos y de, como le decía, de reconocer que es la misma historia del pueblo de Dios en esos tiempos bíblicos, es la misma historia de nosotros que estamos viviendo en este siglo actual, 2020, ¿verdad? Pero así como hubo un Moisés, también puede haber una Cintia, puede haber un Pedro, puede haber cada uno de los que estamos aquí, siempre y cuando nos decidamos enlistarnos en el ejército y ser verdaderamente soldados de Dios. Ese es el tiempo de brillar como luminarias en una generación que está perversa y torcida. Aceptemos ese reto. Y aún después de todo esto, de ver todas estas cosas, nosotros necesitamos ser hombres y mujeres que puedan decir, estaremos dispuestos a decir, primero herido por su causa que silenciado por temor. Seremos capaces de decir, ¿qué tal Dios si ahorita se abre esa puerta ahí y entran unos hombres con unas ametralladoras y dicen, hey, ustedes son cristianos, ustedes que reconocen a Jesús como Señor, ¿sabes qué? Niégalo, si no te mato. Como lo que pasó a la niña en uno de los colegios en Estados Unidos, cuando entraron estos hombres, empezaron a ametrallar a todos los estudiantes ahí. Creo que fue una de las primeras. Y ¿eres cristiano? Pues que sí. Pues hoy te vas a ir con tu Dios. Adelante. Y creo que fue la familia de ella empezó, ¿cómo se llama, apóstol? El reto de Raquel, exactamente. Se llamaba Raquel, la muchachita. Y empezaron en Estados Unidos toda esta campaña. Pues dando el honor y gloria a Cristo, ¿verdad? Así que primero herido por su causa que silenciado por temor, como le decía. Ya se está poniendo la situación tan crítica en la cuestión legal, que si eres médico, que si eres psicólogo, que si eres psiquiatra o pastor, ministro, y vas en contra de que le quieras cambiar o tratar a alguien por cambiarlo de género. Oye, eres hombre, no te creas lo otro, vamos a orar por ti. Vas a empezar a tener represalias. Antes pobre que comprado por dinero. Antes rechazado por vivir su verdad que por ser popular. Quebrantado ante Dios antes que orgulloso. Y primero muerto antes que negar su nombre. Dios está requiriendo hombres y mujeres de esa naturaleza. Y nosotros necesitamos esa generación. ¿Por qué? Porque ya los tiempos son malos. Ya necesitamos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo necesita levantarse. Nosotros necesitamos esa iglesia con esa fibra de su corazón, con esa fibra de su carácter, ¿sí? Porque los tiempos son difíciles y desafortunadamente la Biblia nos advierte que las cosas van a empeorar, ¿sí? Así lo dice la Biblia: los hombres serán aborrecedores de lo bueno, indignos, arrogantes, desobedientes a los padres. Y usted conoce la lista. Así que, como usted lo quiera ver, ¿este es un tiempo bueno o este es un tiempo malo? ¿Sí? El actor Charles Dickens, en su historia Un relato de dos ciudades, es una de las obras más famosas de la literatura inglesa y está relacionada con la Revolución Francesa, y él menciona esa frase: fue el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, en esa obra. Y yo creo sinceramente que sí estamos en malos tiempos, pero ¿sabe qué? También estamos en buenos tiempos. ¿Por qué?
es el tiempo para usted y para mí, para brillar, para que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestras vidas, para que la gente sepa en quién hemos creído, para que la gente sepa que hay una solución, una respuesta a sus problemas, a sus hogares, con sus hijos, con sus vicios. Es obvio que estamos viviendo tiempos donde la sociedad no tiene valores absolutos. ¿No es así? Estamos viviendo tiempos donde la sociedad no tiene valores absolutos. Son valores relativos. Ahorita son así, el próximo mes son asá. ¿Sí? No cree en Dios. Llamamos tolerancia a aquello que es simplemente negociando nuestros valores, y ahora hay una intolerancia a lo que nosotros creemos, y a nosotros se nos llama intolerantes. ¿No es así? Pero todo mundo puede ser intolerante hacia nosotros, poseedores de la verdad. Danos paciencia, Señor, y sabiduría. El apóstol quiere invitarlos a ver un video. Hablando de lo intolerante y de la intolerancia y de último numeral, se agrega el mandato legal para que se brinden medios y procedimientos de acompañamiento a las personas solicitantes de levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. ¿En qué consiste? Básicamente en preguntar a los niños y niñas el sexo al que desean pertenecer para expedirles documentos de identidad según lo que ellos elijan. La propia ley contempla mecanismos para asegurarse de que el niño pueda ejercer su derecho a elegir su sexo, y los papás del menor no podrán impedirlo. Tanto es así que ni siquiera es necesario de que sean los padres o un familiar quien acompañe al niño para hacer este procedimiento. Se buscó garantizar el acceso al ejercicio de derechos mediante el procedimiento administrativo, así como el acompañamiento de niñas, niños y personas adolescentes solicitantes por parte de quien ejerza sobre ellas la patria potestad, tutela o, en su caso, que se designe a alguien de confianza, de preferencia familiar, como persona representante para este procedimiento. ¿Qué está pasando? Te lo explicaremos de una forma muy breve. Existe una corriente ideológica que piensa que el sexo es un asunto de elección personal, o sea, que cada persona debe poder decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Esto se impulsa desde los congresos como un nuevo derecho humano al que bautizaron libre desarrollo de la personalidad.
Empezó hace algunos años únicamente con los adultos. Es probable que lo hayas visto como una exigencia de los grupos LGBT. Te hicieron creer que no te afectaba, que no te metieras, que no fueras un retrógrada y que dejaras vivir a los demás. Con el tiempo, sus pedidos de respeto se convirtieron en reclamos de privilegios. Tienes prohibido pensar diferente, pues de lo contrario, eres homofóbico, discriminador, antiderechos, facho, entre tantos otros adjetivos. Ahora que sus privilegios son enormes, van por los niños. Se implementarán en las escuelas públicas programas que, con excusa de introducir valores de respeto entre los menores, los pondrán a cuestionar su identidad sexual. Tú no podrás oponerte, pues toda la maquinaria legal que se ha implementado durante los últimos años está diseñada expresamente para arrebatarte la patria potestad de tus hijos. ¿No lo crees? Mira lo que dijo el diputado Santillán, también de Morena. El ejercicio de la patria potestad implica la imposición de valores de ningún tipo. Y aquí yo incluiría incluso los propios valores de carácter religioso o político. Un padre, una madre no tiene el derecho de imponer a ningún menor ningún tipo de preferencia o de identidad sexual, ideológica, política, social. El ejercicio de la patria potestad no implica la imposición de valores de ningún tipo, incluso religiosos o políticos. Un padre o una madre no tiene el derecho de imponer a ningún menor ningún tipo de preferencia, ya sea identidad sexual, ideológica, política o social. Para ellos, cualquier tipo de dirección moral hacia los hijos es una intromisión que no van a tolerar. Tus hijos ahora pertenecen al Estado y recibirán la formación moral, ética y sexual que el gobierno decida. ¿Aún así crees que podrás oponerte? Bueno, el costo será alto. Mira la reforma constitucional que el Congreso de la Unión aprobó hace apenas 4 meses. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, así como cuando se traten de delitos graves que determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad. ¿Sigues creyendo que la ideología de género es un mito? La olla de presión ya está chiflando y a punto de estallar. No lo permitas. Infórmate, fórmate, debate e involúcrate. Porque te comparan a los padres por inculcar principios éticos a tus hijos como la criminalidad organizada o como un criminal y vas a ir a la cárcel. Y eso se aprobó hace, dice 4 meses, esto fue la semana pasada que se publicó, creo. O sea, esto es reciente. Y si le bajas un poquito más abajo, está la noticia, creo, tienes que meterte tienes que subirte arriba, ponerte a Héctor Bailón allá. Y bueno, la cuestión es la ley donde si tú eres un pastor psicólogo o médico y hay un joven niño que tiene tendencias lesbianas, homosexuales, y tú le das instrucción o una terapia o algún consejo espiritual, una oración para que te enderece, ahí está. La senadora Citlali Hernández presentará mañana en el Senado una ley que penaliza a quien induzca, promueva, imparta o financie cualquier tratamiento, terapia o servicio que restrinja o modifique la orientación sexual o identidad de género de una persona. Si se trata de un menor, la sanción será doble.
O sea, si hay una persona que tiene un problema de identidad y se le trata para corregirle, por ejemplo, acepta a Cristo y se convierte y se hace derecho porque era del homosexual, te van a meter a la cárcel. Bueno, en este caso hay una sanción económica. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, hay que orar, hay que ponerse en la brecha. Dios, ten misericordia de este gobierno, ten misericordia de este pueblo, de esta nación. ¿Vamos a hacer eso? Pues, no podemos, debemos hacerlo. Eso es lo que es el llamado de verdaderamente interceder, de ponernos en la brecha. El costo, ya lo vimos, ya lo estamos viendo, sanciones, multas, cárcel. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Pero ¿sabe qué? Defender el derecho de los principios de Dios, eso es vida eterna. Eso es vida eterna. Así que no es una película, no es algo, no, ya es la realidad. Es algo que ya se está viviendo. ¿Perdón? Son minoría, decía Pedro, pero esas minorías están en poder, están en mayoría en el Congreso. Así es. O sea, ya nos Lo que está pasando, hermano, que ese señor dice que llegó, que sufrió tanto ese López Obrador. Sufrió tanto, perdió tres presidencias. Ahorita está vengándose y está dejando que la gente haga lo que ella quiera. Lo que ella quiera. Ellos dicen y mandan sus diputados, senadores, lo que tiene de Morena, para hacer eso. Lo que está pasando sobre cambiar todo, hasta el sexo, todo. Porque ese señor no está haciendo nada de bien. Nada de bien. Pues se está hallando por la que lo hagan como un... Él quiere sentirse como un Dios y nunca lo va a lograr. Lo va a lograr y el país está desquebrajado ya. Es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de unirnos a las fuerzas de Dios, ser soldados de Dios, ¿sí? ¿A costa de Así qué? que, ¿de sufrirle? Pero sufrirle para un bien. amén, así es. Sufrirle para un bien. Estamos dispuestos. Y no dejar vamos este entrándole. mundo, dejar en nuestra nación, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que recuperar ese terreno, ¿verdad? Así que Dios lo quiere usar, Pedro. Dios lo quiere usar, Dios nos quiere usar a cada uno de los que estamos aquí, pero necesitamos, volvamos al tema, ponernos en esa brecha, ¿sí? Y cada uno de nosotros necesita verse como un soldado. Necesita vernos como un soldado del ejército de Dios que ha sido agrupado aquí en renuevo para impactar a esta generación, para impactar a esas noticias, que no nos vamos a dejar, ¿verdad? No podemos ser una iglesia que se reúne simplemente a cantar, a aplaudir, a levantar mano, ¿sí? ¿Sabe que muchas denominaciones no cristianas hacen lo mismo? Levantan las manos también. No tan solo somos eso. Tampoco nosotros no podemos ser una iglesia que simplemente se reúne a oír un mensaje, ¿verdad? Donde puedes incluso aplaudir, como muchas otras iglesias lo hacen, y salimos bien estimulados, bien animados, pero a lo mejor Dios no se ha predicado. No podemos ser una iglesia que se envuelve en acciones sociales, pero se olvida que el fin, atrás de la acción social, es el Evangelio, ¿sí? Es su proclamación, es su vivencia y es el establecimiento del reino. Eso puede ser una causa social, esto puede ser una causa, sí, realmente que nos levantemos, pero es defender el Evangelio, es defender los principios de Dios,
que se establezca que la verdad que Dios nos hizo hombres y mujeres, no nos hizo tergiversados. Que no nos volvamos una asociación activista nada más como muchas otras. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios capacitado por el Espíritu Santo, que al vivir una vida digna de su llamado va a hacer tambalear las puertas del infierno. Y sabe que todo este gobierno está manipulado por Satanás. Todas las ideas de que dejas que los niños sean lo que ellos sean en su sexo que ellos quieran ser, eso es Satanás atrás de todo esto. Por eso le decía, usted tiene que tener ese discernimiento espiritual de contra quién está luchando. Y nos tenemos que levantar como soldados. La iglesia ha sido llamada a moverse hacia adelante por Dios, por su espíritu, por su poder, para su gloria, para que cuando se haga su trabajo, las puertas del infierno tambaleen. Que no nos vean como cobardes, que no nos vean que les tenemos miedo, porque sabemos en quién hemos creído. Que Satanás tiemble cuando vea a uno de los santos de Dios de rodillas delante de él. Pero ni siquiera venimos ahora. ¿Cómo vamos a impactar? ¿Cómo vamos a poder hacer el cambio? Yo me tengo que ver, si es que no me he visto, convertido en un soldado. Cuando veníamos llegando, me decía mi esposo, decía Héctor, nos vamos a tener que levantar en armas. Nos vamos a tener que levantar en armas. No. Yo dije que va a haber una revolución. Como van. Dije que va a haber una revolución y pues vamos a tener que entrarle. Pero no voy a levantar, sino va a levantar. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cuántos son soldados de Cristo? ¿Cuántos son soldados de Cristo? Empieza la lucha. Eso, perdón. Usted va por delante y yo lo sigo atrás. Vamos ganando la familia. Mire, ya exactamente con que salvemos y ganemos a nuestra familia, ¿sí? Si la sociedad está como está es porque el núcleo de la sociedad, la célula principal de la sociedad, que es la familia, ahí está el mal. Pero si cada uno de nosotros empezamos a trabajar en nuestra casa, en nuestra célula, en nuestra casa, ¿sabe qué? Las demás células, las demás viviendas, las demás casas, es como cuando usted ve el jardín o el verde del zacate del vecino, verdecito, bonito, y ve el suyo todo amarillo y feo, se le antoja, ¿verdad? Y empieza a trabajar y lo empieza a fertilizar y empieza a poner abono porque quiere verlo como el del vecino. Así también, si su casa se endereza, si su casa se hace, vaya, Temerosa de Dios, donde se ve que se reina el amor, que hay respeto. Dice, yo quiero tener una familia como la que ellos tienen. Así que empecemos por nuestra familia, ¿verdad? El apóstol Pablo nos lo dice así en Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Él se consideraba un prisionero, se consideraba un soldado de Cristo. ¿Cuál causa? Pues la del Evangelio. La del Evangelio, la causa del reino. Yo me he convertido, yo me veo como prisionero de Cristo, a favor de sus propósitos, al servicio de su ejército. ¿Sí?
léalo en su casa todo el capítulo de Efesios 3 para que se ponga a empezar a armar con ganas, ¿sí? Así el apóstol decía: yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio que sea para que la causa de Cristo pueda triunfar. ¿Sabe usted que usted y yo no tenemos lucha contra principados? O sea, tenemos la lucha contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Sí? Que la luz de Cristo venga a invadir a estas tinieblas. Y usted es la luz. Usted y yo somos esta luz. Usted debe de empezarse a ver que su vida tiene una misión. Su vida tiene una misión aquí en la tierra. Y si la vida es una misión y yo soy un hijo de Dios, entonces yo tengo que verme como un misionero. Como un misionero aquí en la tierra. Y un misionero, déjeme decirle, no es un héroe, porque un héroe hace algo que a él no le toca hacer. Pero cuando nosotros respondemos de la misma manera, más sacrificada posible al llamado de Dios, yo simplemente estoy respondiendo adecuadamente, apropiadamente, racionalmente a lo que Él ha hecho ya por mí en la cruz. Aquí el héroe es Cristo. Aquí el héroe es Cristo. Yo soy simplemente un misionero a favor de la causa de Cristo. Nuestro llamado es un llamado al sacrificio, y eso es lo que no queremos. Eso es lo que nosotros no queremos pagar. Filipenses 1:29, así se lo decía Pablo a los filipenses: a vosotros se les ha concedido el privilegio no solo de creer en Él, sino de sufrir por Él. Y eso es lo que no queremos. Al ponernos en la brecha, esto viene. El sufrir. ¿Vale? Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esto es un llamado, una concesión, un regalo, algo que me han entregado, ¿sí? Te están dando el privilegio, 2 regalos al mismo tiempo: que creas, y una vez que tú has creído, que sufras. Y ese es un honor poderlo hacer. Dios nos ha llamado en cierta manera a volar como las águilas, ¿sí? A volar como las águilas. Ahí en todo el capítulo de Isaías 40 habla de ello, que aquellos que confían en el Señor no se cansarán, que volarán como las águilas. Créalo, que si Dios le ha llamado a vivir por su causa, también le ha llamado a vivir para su gloria. Y eso no puede ser un llamado pequeño, de manera que usted pueda remontarse como las águilas a las altas alturas, sustentadas por los aires del Espíritu Santo. ¿Sabe que las águilas son animales bien responsables? Cuidan de sus polluelos, los alimentan, los enseñan a volar y a permanecer con ellos hasta que estén listos para volar. Pero hay algo que las águilas rehúsan hacer. ¿Sabe una cosa? ¿Cuál es? Las águilas rehúsan a volar a la altura de las demás aves. El águila es el ave que vuela más alto que todas. Y usted es un águila. Y usted es un águila. Ellas fueron creadas para volar a altas alturas, y de esa misma manera nosotros, usted y yo, fuimos creados para vivir para propósitos. No fuimos creados para vivir propósitos humanos,
terrenales ni pequeños. Fuimos creados para vivir un propósito que es mayor que nosotros, que tiene una dimensión eterna y por tanto sabe que usted necesita volar como las águilas, por encima de la mediocridad, por encima del promedio, porque sabe que a usted y a mí se nos dio un llamado que no está en el promedio, que no está en la mayoría, sino que tiene que ver con el corazón y la mente de Dios. Y no muchos tienen el privilegio de creerlo y de entenderlo y de que se la revele. Así que yo tengo que remontarme, yo tengo que volar alto, no para mi gloria, no por mi orgullo, no porque yo soy lo que yo soy, sino porque mi llamado que ya he recibido, porque usted es un hijo de Dios. Raúl, no te duermas. Estás meditando. El espíritu se está alimentando. Porque usted es un hijo de Dios. Gracias por los que creen. Una de las frases que se me ha quedado de Cintia grabada, las poquitas veces que cuando recién la conocí, dijo, pero necesitamos creerlo. Necesitamos creerlo. Una vez que dije, usted es un hijo de Dios, sí, pero necesitamos creerlo. Exactamente. Usted necesita creer que es un hijo de Dios. ¿Qué llamado ha recibido? Pues fíjese, simple y sencillamente la de proclamar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es suficientemente alto el llamado. ¿Sí? En una ocasión va una persona a ofrecerse como misionero. ¿Sabe cuál era el problema con esta persona? Que le faltaba una pierna. Le faltaba una pierna, así que ahí va con sus muletas porque le faltaba una pierna. Y la persona que está ahí, que estaba registrando, dice, ¿por qué lo quieres hacer? Mira tu condición. ¿Y sabe qué es lo que le contesta? Es que los que tienen dos piernas no lo quieren hacer. No quieren ir. No quieren ir. No queremos hacer las cosas. Y quizás de esa misma manera nosotros pudiéramos decir muchas veces, los que tienen dones, los que tengan talentos, los que tienen la preparación, los que están equipados, los que han recibido mucho de Dios, no quieren ir, no quieren hacer, no quieren dar. Así que algunos de nosotros tenemos que tomar nuestras incapacidades, nuestras discapacidades físicamente o quizás discapacidades emocionales. Tengamos que tomarlas y entregárselas a Cristo para que Él nos haga capaces. Así de sencillo. ¿Usted cree que no lo va a hacer? Yo sé que sí lo va a hacer. Y hay un personaje, ya me lo termino. ¿Están aburridos? Hay un personaje en el Antiguo Testamento que nos va a enseñar mucho de lo que, qué tipo de hombre, qué tipo de vida, de actitud nosotros como hijos de Dios, como soldados deberíamos estar dispuestos a hacer en un momento dado cuando estamos en esa prueba, cuando estamos en esa brecha. Y me refiero al profeta Elías. Y de él no se dice mucho, no se dice casi nada. Aparece de repente en Segunda de Reyes 17, donde Dios está hablando de él. Y algunas de las cosas que podemos valorar de él fue precisamente eso, su valor en un momento dado. A Elías le tocó vivir el tiempo de los reyes, donde los reyes complacían sus deseos sin cuestionamiento, sin nada. Le decían al soldado, tráeme aquel y me lo matas. Y Dios se le aparece a Elías
Y a través de Elías, Dios decide confrontar a ese rey malvado, que uno de los reyes más malvados que Israel tuvo, que fue el rey Acab. Y ahí lo podemos ver en Primera de Reyes 17:1, por favor. Dice, Primera de Reyes 17:1 dice, ¿yo qué es? Reina Valera. Sí, la Reina Valera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos días, sino por mi palabra. Imagínate, tú y yo, ¿no? Bien chichos, vamos delante de este rey y le decimos: ¿sabes qué? Rey, con todo respeto que usted merece, toda la honra, salve al rey. Vengo un poquito, estoy muy atemorizado, pero traigo un mensaje de Dios, parte de Jehová. El mandato que Dios le había dado a Elías era que fuera delante de él y que lo desafiara, que desafiara su autoridad. Pero Elías va delante de él y le dice: vive el Señor, no vive el rey, en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías le estaba diciendo al rey: Dios es más importante que tú. Él es el rey, Él es el Señor. Déjame decirte, no va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y yo me imagino diciendo acá: bueno, ¿y este quién es, no? Esta cucaracha. Y déjame decirle, ¿no? Acab escucha sobre la sequía que va a ser tal que ni en la mañana las plantas no van a tener rocío, ni los árboles, y no va a ser por un día, sino por 2 o más años, y esto va a terminar hasta que yo vuelva otra vez. Bye. O sea, le habló este hombre Tisbita, Elías, profeta de Dios, a un rey malvado, desafiándole, poniéndose al tú por tú. ¿Tendremos nosotros esa fibra, ese carácter para ir ante una autoridad y ir en contra de esto que estamos viendo aquí en las noticias? Y vemos no solo el valor de Elías al hablar, sino que lo rápido que responde para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. En tiempos como este debemos recordar que necesitamos hombres y mujeres dispuestos a cambiar la dirección de sus vidas abruptamente a favor del reino, si ese es su llamado. Un día estoy aquí y mañana no estoy, porque Dios me mueve a otro lado. Fíjese en el 17:3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dios hablando, Dios diciéndole: ve para allá, di esto, muévete aquí. ¿Estaremos usted y yo dispuestos a hacer eso? Cuando la voz de Dios, el Espíritu Santo, sea tan clara y nos dirija hacia dónde ir. Dispuestos a deshacer nuestras agendas, dispuestos a deshacer nuestros programas de vida para abrazar otro,
simplemente porque esa es la revelación de Dios para ese momento. Cuando llevábamos al pastor Macías de regreso a Tijuana, nos decían, yo que ustedes me quedaba y empezaba a hacer el programa de las casas. No hay problema conmigo, aquí déjame, yo agarro un camión y me voy. Y a mí me parece como falta de respeto, ¿no? Como si vino con nosotros aquí. Le dijo, no, la obra de Dios, lo que se va a iniciar, eso es más importante que yo. Aquí déjame, dice. Aquí déjame y regrésense. Wow. Dije, ese es un nombre de Dios. Hombres y mujeres de valor, de compromiso, dispuestos a cambiar de dirección una vez que Jehová lo haya revelado. La dirección a tomar, y no necesariamente que tenga que sentarme a pensar por un largo tiempo lo racional, lo justo que esto pudiera ser o no. Ay, ¿cómo le batallamos? ¿Cómo le batalla uno para pensar al estar tratando de razonar? Primera de Reyes 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo, en el 5, y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, fue y habitó junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán. Escuche, Elías acaba de pronunciar una sequía donde se iba a secar todo, ¿sí? Dios le dice, vete al arroyo. La sequía hace que el campo no produzca, que haya escasez de alimento, pero Dios le dice, yo te voy a alimentar. Observemos cómo Elías hace, obedece sin cuestionamientos. Yo creo que yo, si hubiera sido Elías, yo le hubiera preguntado al Señor, hey, ¿y si se seca el arroyo? ¿Cómo voy a comer? No va a haber agricultura, se va a acabar. ¿Cómo me vas a alimentar? Los cuervos me van a sustentar, dices tú. Hey, ¿y ese día que no vengan los cuervos? Porque somos así, ¿no? Yo le decía al Señor, oye, ¿cómo quieres tú que yo vaya a Mexicali cada fin de semana? Tú no sabes que yo me voy a cansar, me voy a desgastar. ¿Y sabe qué me respondió Dios? Y tú no sabes que yo soy Dios de Israel y que mantuve a mi pueblo por 40 años, y en esos 40 años ni el vestido ni el calzado se les desgastaron. Ah, pues sí, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier cosa que usted quiera poner como excusa, désela a Dios y va a obtener una respuesta en la medida. Tenemos que ver esa disponibilidad, disposición de Elías y ser un hombre de fe, al menos en esos 7 primeros versículos. Después viene otro asunto para él, pero al menos el asunto ahorita está trabajando y obrando en obediencia, en disponibilidad, sin quejumbres, sin preguntas, sino simplemente, sí, Señor, voy para allá. Vemos valor, vemos disponibilidad, falta de cuestionamiento, de la prontitud de sus respuestas, vemos de su fe. Es lo que le decía, que pararnos en la brecha va a implicar tener la confianza de que Dios va a escuchar nuestras oraciones, ¿sí? Lo suficiente como para que hagan una diferencia en el momento en que yo y usted estamos en la brecha. De no desmayar, así como veamos las cosas color de hormiga, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Él confió que él bebería del arroyo, él confió que los cuervos lo iban a alimentar,
que le traerían carne y pan en la mañana, carne y pan en la tarde, y que esa iba a ser su dieta. Eso es lo que Jehová ha dispuesto. Hombres de fe, con confianza en Dios, que entiendan que la dieta que Jehová dispone es una dieta adecuada para el momento que Dios nos llama a vivir. El obrero de Dios, el hombre y la mujer que se pone en la brecha, déjame decirle que también tenemos que estar dispuestos a vivir de una manera sencilla, que no se requieran de muchas cosas para estar satisfechos y que tienen una justa medida de contentamiento. Pan y carne, mañana y tarde. Ay, no, Señor, ya no quiero esto. Ya cámbiame esto, ya mejor quiero lo otro. Ya me aburrí de la carne. ¿De qué te quejas? ¿De qué nos quejamos? Hombres y mujeres que han tomado una decisión a favor de la causa son hombres y mujeres que tienen que estar dispuestos a vivir de una forma sencilla. Si Dios dice, si Dios así se los pidiera, hasta el punto de reducir su dieta y considerar esa dieta un manjar, porque así Dios lo ha dispuesto. Por eso me fascina la respuesta de Jesús. ¿Se acuerdan? En la historia de Cristo y de la mujer samaritana, cuando los discípulos se fueron a buscar comida, Él se queda. Y cuando ellos regresan y su preocupación de ellos era de que el Señor comiera, y le hacen la invitación: maestro, ven a comer. ¿No vas a comer? Y los discípulos le seguían rogando: rabí, ven y come. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Y ellos se preguntaban: a lo mejor ya vino alguien y les dio comida. Pero Él les contesta: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es decir, muchas veces en este caminar de ponernos en la brecha, a lo mejor, ¿sabes qué? No va a haber nada que comer, o bien poquito, pero que estemos dispuestos a terminar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Llegó un momento dado en que el arroyo se secó. Y usted no va a escuchar el 7, ¿verdad? Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y usted no va a escuchar por parte de Elías: ¿ahora qué? ¿Qué hice mal? ¿Dónde te desobedecí? ¿Qué fue lo que pasó? Hey, tú me prometiste que me darías agua. ¿Por qué me estás castigando, Dios? Y quizás cuando las cosas se ponen así en la brecha, o lo que estamos tratando de hacer, y las cosas no están sucediendo como nosotros queremos, el enemigo empieza a usar ese tipo de cosas. Por eso aquellos hombres y mujeres que se ponen en la brecha no se tienen que desesperar cuando Dios decida probarnos en la fe, nuestra fe. Cuando yo creí que era el último día de mi vida, yo estaba segura que ese día me iba a morir. Yo estaba segura que ese día me iba a morir. Y yo había clamado a Dios porque me sanara. Yo no sé de dónde salió. Bueno, mi corazón. Y yo le dije: ¿sabes qué? Aún si no me sanas,
no voy a dejar de creer en ti. Yo no sé si esa frase tocó el corazón de Dios, pero a partir de ese día empecé a recuperarme. Y Dios sabe que se lo dije de corazón. Aún si no me sanas, nunca voy a dejar de creer. Era natural que eso pasara. No había habido lluvia. Pero Elías tiene su confianza en Dios. Y inmediatamente cuando el arroyo se seca, Dios se le aparece a Elías y lo llama para que se mueva del lugar. ¿Le podemos subir un poquito? Para que se mueva del lugar, con lo cual Dios estaba demostrando su fidelidad para con Elías, para con el profeta, y dejando claro que la única razón por la que el arroyo había continuado fluyendo durante su tiempo era para sostener a su profeta. Pero una vez que se secó el arroyo, era el fin del llamado de Elías para estar ahí en ese lugar. Ahora era llamado a moverse sin haber cuestionado a Dios y habiendo entendido que Dios le había sido fiel. ¿Sí podemos ver el 17:8? Bueno. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sé que estos son tiempos para los que estamos comprometidos con la causa del Señor, para que podamos claramente, ¿sabe qué? Depositar nuestra confianza en Dios y saber que podrá haber momentos de pobreza, ¿sí? Pero que nuestra confianza siempre debe estar en Él, que no tenemos por qué temer, porque Dios va a estar siempre al tanto de cada una de nuestras necesidades. Él no es ignorante a nuestra necesidad. Y quizás la necesidad que tengo, escúchame bien, quizás la necesidad que tengo es parte de lo que yo necesito para el trabajo que Dios está haciendo. ¿Sí me escuchó bien? Quizás la necesidad que tengo es parte de lo que yo necesito para el trabajo que Dios está haciendo en su vida. ¿Qué necesidad tienes? Es ahí donde Dios quiere empezar, en esa necesidad, para que te pongas en la brecha, para que te pongas en oración, para que te pongas en una comunión con Él y que Dios se te revele en esa necesidad. Pero todo esto va a requerir que usted y yo sea un hombre, sea una mujer únicamente comprometida con un gran Dios. El compromiso, el pertenecer, es lo que va a hacer el cambio, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Estamos dispuestos a ponernos en la brecha? ¿Estamos dispuestos a ir en contra de la tiniebla? Vamos a hablar con Dios. Pues estar en la brecha es ser partícipe de lo que Dios está haciendo aquí en esta congregación.
aquí donde estás, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Vamos por nuestra familia, vamos a salvar nuestra familia. Entonces les invito para que el domingo a las 8:45 vamos a entender esto de guerra espiritual, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne. ¿Cuál es el versículo ese? A ver si lo puedes encontrar ahí, Viviana, donde dice que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra el presidente, no es contra los diputados, sino dice que son potestades de las tinieblas, gobernadores, espíritu de maldad que están en el aire, en lugares celestiales, en el aire, en el cielo, y están dominando regiones. Pero Él no nos ha dado un espíritu de temor, también dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver la armadura, dice aquí, dice, por lo demás, hermanos, es Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es contra un ser humano, no es contra mi suegra, contra mi cuñado, o mi hermano, o mi hermana, o mi hijo, o mi padre, o una persona. Dice, sino contra principados, contra potestades, que son autoridades de ciertas áreas, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego por eso dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, va a haber un día malo, pero va a acabar. Y vamos a permanecer de pie, sino con la armadura. Entonces lo que vamos a ver es, antes de empezar en enero con la primera clase en casa, vamos a ver precisamente la guerra espiritual, de qué se trata, y en nuestra armadura, cómo vamos a ir armados. Y también vamos a estar siguiendo, yo les pido, por eso es muy importante, hagan el esfuerzo, no crean que nada más es esfuerzo para ustedes, es para mí también y para mi esposa, de estar los lunes a las 7 en la oración. Es muy importante que sigamos esto, porque es ahí donde vamos a ganar, porque no vamos a ir nosotros, sino va a ir el Espíritu de Dios que mora en nosotros y vamos a estar fortalecidos. Entonces, vénganse a las 8:45, porque yo necesito explicarles esto que yo también, miren, todo de alguna manera ya lo hemos hecho, ya lo sabemos, pero lo estamos poniendo en una estrategia junta para lograr el objetivo que es salvar a nuestra familia. Y vamos a ir a las casas, vamos a ser obedientes, y yo sé que el Espíritu Santo, Él lo prometió, Él lo va a hacer, Él va a tocar el corazón, pero tenemos que ser obedientes y hay que hacerlo. Ahora, una cosa muy importante que decía al último mi esposa, desde ahorita te digo, va a haber problemas, va a haber retos, va a haber necesidades, va a haber ataques, va a haber situaciones así, pero usted no se preocupe, usted continúe. ¿Me explico? Hay una situación difícil, usted siga viniendo, siga teniendo su grupo que vamos a empezar en enero, ahí en su casa, continúe. Si cometemos un error, pues lo corregimos, pero seguimos adelante. No se me vaya a sentir que ya la regué, ya no vino nadie este día. Pues si no vino nadie, nosotros lo hacemos ahí, hacemos la clase y el tema que vaya a hacer. Y vamos a seguir la instrucción que estamos recibiendo. ¿Está bien? Porque yo no creo que Dios haya traído a una persona desde Colombia nomás para que nosotros lo escucháramos y no hacer nada. No. Y Dios lo trajo, Dios lo trajo y tiene una pasión, y trajo un hombre de Dios con una pasión por hacerlo. Y es verdad, nos decía, miren, yo si fuera ustedes, dejaba aquí al colombiano y me regresaba a hacer las cosas. Y luego le dije, no, es que sabes que tenemos un compromiso. Bueno, que tu esposa se vaya al compromiso y tú regrésate. Dios es bueno. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por cada uno, inclusive de los que están en el otro lado de la cámara, Padre. Yo sé que escuchando este mensaje,
Es tiempo de levantarse esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, y hacer luz en medio de las tinieblas, porque hay mucha tiniebla, Señor. Padre, entendemos que no es contra carne ni sangre, sino contra estas potestades que leímos aquí, Padre, que son gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, contra estos principados. Pero Señor, tú nos has dado la victoria. Por eso vamos a tomar esa armadura que tú tienes para nosotros. Padre, bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje, para que la obra que tú ya preparaste de antemano para nosotros, la llevemos a cabo. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, tenemos la seguridad de que tú ya venciste a Satanás, que ya venciste a todas estas huestes celestiales que están aquí, que son de maldad, Padre. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo, que nos ha dado la victoria. Vamos a tomar la tierra prometida, que hemos entendido que la tierra prometida es nuestra familia. La vamos a conquistar, poder de tu Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, gracias. Denle un aplauso, un abrazo. No, bueno, aplauso, sí.